Señores, un día como hoy, que jamás olvidaré, donde yo estaba en el momento que me llamaron, ya hace 13 años murió Jenny Rivera y aún hasta el día de hoy nosotros seguimos recordándola, recordando su música y recordando su legado. Así es, Lili, pero también seguimos preguntándonos qué fue lo que pasó en verdad. ¿Fue un accidente o un atentado? Tania Charri en vivo desde Los Ángeles nos habla un poco más de esto. Hola, Tania, es imposible olvidar ese día porque lo vivimos demasiado triste, con demasiada incertidumbre, no podíamos creerlo. Recuerdo que desperté, fue temprano en la mañana porque esto había pasado tardísimo en la noche, cuando había tomado fatídicamente esa avioneta que ya sabemos, pero nunca supimos de verdad qué pasó exactamente. Cuéntanos, adelante. Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Exactamente, aquí en la ciudad de Los Ángeles todo se conmovió ese 9 de diciembre cuando las noticias comenzaron a salir diciendo que el avión estaba desaparecido en principio, que no se sabía, que no daban rastros, las autoridades no sabían los rastros de ese avión que había tomado Jenny Rivera en la madrugada del 9 de diciembre allá en Monterrey al terminar un concierto e irse para un programa de televisión en el que era jueza. Pero la pregunta que todavía después de 13 años nos seguimos haciendo es ¿qué pasó? Fíjate que Lili y Robert y amigos televidentes, una de las experiencias más fuertes que yo he vivido como periodista fue haber subido al cerro donde cayó el avión de Jenny Rivera solamente un par de semanas, unas semanas después. Fuimos el segundo medio, el Gordo y la Flaca, en subir al cerro. Encontramos todavía restos del avión, encontramos incluso una billetera que pertenecía a Jenny Rivera y eso también nos hizo hacernos muchas preguntas. Como no somos expertos en aviación, ni mucho menos, ni investigadores de qué pudo haber pasado con un avión, pero todavía encontrar restos de avión, la billetera de Jenny Rivera, cuando habían pasado 2, 3 semanas ahí en el cerro, pues todavía dejó y generó muchísimas dudas. Pero cuando nosotros fuimos todavía olía, había cenizas todavía porque no había llovido y no se había arrastrado la corriente de la lluvia, todos los destrozos que hizo el avión. Tania, lo recuerdo perfectamente y yo tengo que decir, imagínate lo que todo el mundo sintió porque Jenny se nos va en el mejor momento de su carrera. Total. Ahora, el problema es que no solamente estaba en el mejor momento de su carrera, pero en su vida personal ella estaba teniendo muchos problemas, ya sea con su pareja en ese momento, con su propia hija, con su mejor amiga. Y que desgraciadamente se fue teniendo ese problema con su hija. Teniendo es muy triste. Todos esos problemas. ¿Tú te acuerdas, Tania? Y nosotros, pues obviamente, vivimos por años los momentos buenos de Jenny, los no tan buenos. O sea, cada cosa que pasó, que fue tan público, ella lo vivió aquí en El Gordo y la Flaca, entonces tuvimos acceso a tanta información y recuerdo que durante todo un mes nosotros estuvimos informando y hablando de esto. El programa era dedicado por completo a Jenny Rivera, a su familia, a lo que estaban pasando. Y bueno, 13 años y yo todavía, o sea, todavía me emociona y no puedo creerlo. Gracias, Tania. Recuerda que después del 9 de diciembre fue hasta los primeros días de enero en donde fue su funeral. Fue algo que duró muchísimo tiempo, recobrar, no quiero decir el cuerpo, porque eran como lo decían las autoridades y por eso me atrevo a repetirlo en este momento, no era el cuerpo, sino eran pedazos del cuerpo de las personas que estaban con Jenny. Así es. Bueno, gracias Tania. Y lo difícil, la llevaremos en nuestro corazón para toda la vida. Lo difícil que debe ser para la familia que después de 13 años a lo mejor sigan con esa duda de que si fue un accidente o un atentado, porque obviamente los supuestos rumores de que habían atentados y cosas así siempre eran existieron. muy fuertes y siempre existieron.